Damos comienzo a estas dos jornadas que tocarán un tema que de una o de otra forma tiene que ver con todos nosotros: el autocuidado, referenciado directamente en la salud dentro de un contexto que desborda los componentes conceptuales, los componentes técnicos, administrativos o incluso normativos, para permear específicamente el comportamiento de cada uno de nosotros. ¿Qué ha pasado con el mundo desde las últimas 2 décadas con respecto a estos procesos de autocuidado, a estos procesos de automedicación, de autoprescripción y demás? ¿Cómo estamos desde el plano referencial en Colombia frente a estos temas y cómo quienes de una o de otra forma tienen que ver con los desenlaces del sector regulan, modulan o esencialmente se articulan con una tendencia que definitivamente ha crecido de manera importante? La Constitución Nacional en Colombia, a partir justamente de un componente que la proyecta en su ley estatutaria, habla de las responsabilidades de los pacientes frente al sistema de salud, responsabilidades que cruzan necesariamente con un tema como es el del autocuidado. De ahí que el tema necesariamente se convierte en un punto importante de las agendas, digo, de quienes de una u otra forma tienen que ver con no solamente este tema, sino con todos los componentes del sector. De ahí que en estas 2 jornadas hemos tratado, o mejor, los organizadores han tratado de convocar a las personas más doctas inicialmente en el tema, pero también a quienes de una u otra forma responden justamente por la proyección de este componente desde el plano administrativo o incluso desde el plano político. Los protagonistas sin duda son ellos, pero también ustedes, porque insisto, el tema del autocuidado tiene que ver esencialmente con todos nosotros: hábitos, comportamientos, relaciones directas o indirectas y naturalmente los componentes de modulación a partir de quienes, insisto, son los que saben del tema y quienes en sus manos tienen la responsabilidad de modular, de orientar y específicamente de promover desenlaces que nos favorezcan a todos. Vamos a estar hablando de manera específica entre conferencias de cada uno de nuestros invitados sobre puntos específicos de cómo está el país en este tema, de cómo nosotros confundimos, de cómo de pronto nosotros desbordamos el contexto, de cómo generamos algunas acciones que sin duda confunden a la población en general, o de pronto también cómo sin duda la misma población nos exige hoy en día respuestas que, vuelvo y digo, permeen los componentes administrativos, actitudinales y esencialmente de comportamiento en todos nosotros. Pero el protagonista de esto, vuelvo y digo, van a ser ustedes y nuestros invitados, y le doy la palabra en este momento a Rodrigo Arcila, que es el director ejecutivo de la Cámara de Medicamentos de la ANDI, que conjuntamente con WSMAI han organizado este evento para que, sin duda, tratemos no de dejarlo como un punto terminado de conclusiones, sino como el primer foro, el primer evento que sobre este tema sin duda se haga, porque vamos a necesitar muchos. Rodrigo Arcila ha sido el motor de este evento y sé que todos los componentes de insomnio y de angustias, justamente para tratar de llevar, como siempre ha caracterizado a la Cámara del Medicamento, los elementos no solamente de conceptos, sino también de debate dentro de un componente sin duda de altura y esencialmente académico y técnico, nos lo ha puesto acá. Rodrigo, sin duda el escenario es suyo. De parte mía le agradezco la invitación y sé que en este momento, a partir de ahora, todos vamos a tener que decir sobre un tema que sé que para usted no ha sido fácil y que sin duda lo trasnocha. Bienvenido, Rodrigo, y denos la apertura de este evento. Gracias, Carlos Francisco. Yo me siento muy contento de que tengamos este evento
en Colombia, de que estemos pensando en este momento tan seriamente en el autocuidado. Quiero saludar al señor viceministro Fernando Ruiz. Muchas gracias por su presencia. Quiero darle las gracias a Gerald Sican, que siempre ha sido un colaborador muy grande con la Cámara Farmacéutica de la ANDI, y me honro de pertenecer a esta junta directiva de la WS Mind, que tantos enseñanzas de la cual he podido aprender tanto alrededor de estos temas. Un saludo al doctor Emilio Sardi, vicepresidente de la junta directiva de la Cámara Farmacéutica, por su presencia. Estamos esperando que se haga presente el director del INVIMA. También tendremos la oportunidad de conversar con él y sobre todo tener los diálogos más adelante sobre los temas que nos ocupan. Quiero dar en particular las gracias a todo el equipo de la WS Mind que cruzó el océano y desde tan lejos como John Chomby de Australia. Muchas gracias por estar presente. Benjamin Carrick, muchas gracias por su amabilidad y por estar presente en este evento. Creo que las ponencias de cada uno son muy importantes. Estuvimos revisándolas cada una para saber el mensaje tan importante que van a tener. Chila, muchas gracias por venir, es una experta en todo este tema de reclasificación. David Skinner, como gran consultor heurístico de la WS Mind, muchas gracias por estar aquí presente. A Héctor Bolaños tengo un agradecimiento muy especial porque siempre ha sido una persona que ha estado muy cerca de Colombia, muy cerca mío y nos ha ayudado mucho en todo este desarrollo de todo este proceso, no solamente con la WS Mind, sino con ILAR. También agradezco a Christine Johnson que esté presente aquí, que es la presidenta del Grupo Estratégico OTC y Suplementos Dietarios de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Y un agradecimiento muy especial al presidente de la Comisión Revisora de Medicamentos del INVIMA, el doctor Jorge Olarte, aquí presente y con quien hemos tenido un amplísimo diálogo durante los últimos años, tratando de ver cómo ha sido el desarrollo de todo este proceso del autocuidado y también del switch en Colombia y de las últimas propuestas que hemos venido presentando a la comisión revisora, mirando el panorama que desde la WSMA hemos podido cada vez más evidenciar de lo que pasa en los otros países. A los miembros de la Junta Directiva que me acompañan aquí, al doctor Upegui, al doctor José Luis Méndez, a la doctora López, doctor Carlos Ayala tendrá también como representante de IMS Health una clara exposición de las cifras de lo que significa el mercado OTC en Colombia, de lo que significa el valor de ese mercado, las tendencias. Creo que de allí podremos sacar muchas conclusiones de lo que está pasando. A todos ustedes, muchísimas gracias por atender este llamado. Sé que el tráfico está sumamente pesado, pero esperamos que en el transcurso del día puedan estar escuchando las importantísimas ponencias que aquí vamos a tener. A los miembros de la comisión revisora que están aquí presentes, un saludo muy especial y muchas gracias por esa colaboración que hemos venido haciendo en los últimos años. En mi criterio, nosotros hemos venido en un proceso moderno de relacionamiento con las autoridades. Creo que desde la Cámara Farmacéutica de la ANDI y desde los gremios que nos acompañan, hemos tratado de tender unos lazos que sean diferentes y de acuerdo a lo que el mundo moderno nos está exigiendo que seamos los gremios.
y esa es una comunicación a base de información, a base de análisis cada vez más detallados sobre lo que realmente representa cada uno de estos temas. En ese orden de ideas, cuando nosotros estamos tratando de interactuar con la Comisión Revisora de Medicamentos, cuando estamos tratando de interactuar con el Ministerio de Protección Social, estamos tratando de hacerlo con bases, con buena información y cada vez que sea lo más sustentada posible. La Cámara Farmacéutica de la ANDI pertenece a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que agrupa 28 sectores de la producción con una representación aproximada del 44% del PIB colombiano, lo cual nos hace una representación bastante significativa, pero no es por ello, sino por lo que representan nuestros empresarios y por lo que es el deseo de nuestros empresarios de estar sentados con nosotros en la mesa tratando de tener una posición muy proactiva frente al gobierno. Cada vez esa es nuestra intención y en eso trabajamos en distintos aspectos. Uno de los factores principales, y sobre todo cuando nuestros ilustres invitados llegan a Colombia, es el momento en que nos encontramos con nuestro sistema de salud. Estamos en una evolución de la reglamentación bastante importante y sobre todo estamos trabajando muchísimo en materia de acceso y parte de ese acceso está también en los medicamentos OTC, por lo que representan tanto como la posibilidad que tienen los usuarios y los consumidores de tener una mayor facilidad para resolver sus problemas de salud, así como los grandes temas en materia de medicamentos de otro orden. Por otro lado, es muy importante y ya hemos visto cifras y creo que la ponencia de Dion nos va a dar muchas luces sobre los beneficios y los ahorros del sistema de salud en Australia luego de haber tomado otras decisiones importantes dentro del país. Pero no es solamente en Australia que se han visto estos ahorros al sistema de salud, sino también en otros países y muchos de ellos y quienes nos acompañan aquí van a tener muchos ejemplos de lo que está sucediendo en distintas partes del mundo. Creo que van a ser muy importantes las experiencias en México, el tema que traerá también Héctor Bolaños. Creo que las ponencias de Chila y de David van a ser fundamentales también en tema de switch y cuáles son, por ejemplo, las bases fundamentales para la toma de decisión por parte de los pacientes, que va a estar muy clara en la ponencia de David. Y también Gerald nos va a explicar qué significa y hasta dónde va llegando todo este autocuidado de la salud y cuáles son esos beneficios tan importantes y sobre todo la experiencia de la pirámide invertida, que cuando hay una robusta aplicación o un proceso en un país en el autocuidado de la salud, los costos al final son de una pirámide precisamente grande en la base del autocuidado y muy corta y muy pequeña en los costos finales en la punta de la pirámide. Lo contrario sucede cuando no hay autocuidado de la salud, cuando estos temas que precisamente le decía ahora Carlos están metidos dentro de la ley estatutaria como fundamentales, donde no solamente estamos pidiendo o la ley está exigiendo derechos del consumidor, sino también deberes del consumidor y esto hace que sea muy importante. Pero la base fundamental de esta reunión aquí creo que es en que nos pongamos de acuerdo todos los agentes del sistema, porque si bien hemos avanzado muchísimo desde el Ministerio de Salud
y desde la columna de Carlos Francisco Fernández, quien todos los días nos está recordando qué debemos hacer y cómo deben ser nuestros comportamientos y cómo debemos avanzar y cómo debemos comprender el paciente moderno, el paciente que es otro que el de hace unos 10 años. Esa es lo más importante. Si bien hemos avanzado mucho en acciones individuales o en acciones que de pronto no están donde estemos todos juntos, yo creo que lo más importante de esto es que todos tenemos una responsabilidad muy grande dentro de este autocuidado de la salud. También nos estará acompañando el presidente de sociedades científicas y varios representantes del cuerpo médico, que a mí me parece que es muy importante entrar en un entendimiento más claro con ellos sobre lo que significa tanto el autocuidado de la salud, la automedicación responsable y cómo nosotros no estamos de acuerdo con la autoprescripción, que es otro tema. Cuando logremos delimitar y cuando logremos trabajar conjuntamente alrededor de lo que es verdaderamente el autocuidado, de lo que significa cada uno de los agentes importantes del sistema, en esto creo que nos vamos a entender mucho más fácil. Habrá una propuesta y ya la discutimos con el señor viceministro, que podemos establecer, como lo han hecho recientemente Canadá y otros países, el Día del Autocuidado de la Salud en Colombia, en donde ese día, que podría ser el segundo viernes de octubre de cada año, estemos recordando qué hicimos cada año, estemos planteándonos metas de qué es lo que estamos haciendo y en un compromiso, señor viceministro, entre la industria. No ha llegado por aquí Jaime Arias, que es el presidente de la Asociación de Aseguradores en Colombia, y algunos representantes de las IPS que me parecen fundamentales para que este trato sea con ellos y sea entre industria, aseguradores, prestadores de servicios, gobierno como líder y nosotros en una acción muy proactiva, y gracias al apoyo que tenemos tanto de la WS Mind como de HILAR y de otras instituciones con las cuales pretendemos seguir investigando todos estos temas. Ojalá que pudiéramos tener un balance cada año más positivo de lo que es el autocuidado de la salud y podamos hacer dos cosas fundamentales: mejorar el acceso de los pacientes al sistema de salud y, en segundo, ahorros significativos al sistema de salud. Creo entonces que con esto podemos dar apertura a los debates y a las conferencias que enseguida vienen. Quiero darle a Carlos Francisco Fernández un mensaje que manda el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, a los asistentes a este evento y en especial a quienes nos acompañan desde la WS Mind y de otros países. Muchísimas gracias. Vamos a ver el video del presidente. Buenos días a Dr. todos. Bruce McMaster. Quiero darle la bienvenida al primer foro del autocuidado de la salud de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Quiero agradecer muy especialmente la presencia del señor Ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Quiero agradecer también la presencia del señor Viceministro Fernando Ruiz, del doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia de Medicina, del doctor Jaime Calderón, presidente de las Sociedades Científicas de Colombia, del doctor Gerald Siekan, director general de la World Self-Medication Industry, así como a todos los conferencistas y todos los asistentes al foro. El tema del autocuidado de la salud se ha venido convirtiendo en un tema de la mayor importancia a nivel mundial, no solo por los beneficios sobre pacientes, los beneficios sobre ciudadanos, sobre comunidades, sino también por todas las implicaciones que tiene en términos fiscales y en términos financieros para el sistema de salud y los sistemas de salud mundiales. En este sentido, la ANDI, con el apoyo de la WSMI, del Gobierno Nacional, ha querido generar un espacio de conciencia en todos los actores del sistema de la salud, incluyendo los beneficiarios del mismo, tanto públicos como privados, y sobre este tema que se ha convertido en tendencia mundial.
Espero que estos 2 días de agenda académica sean provechosos para ustedes. Espero que de aquí en adelante podamos aplicar las mejores y nuevas prácticas a nivel mundial. Espero que Colombia pueda verse beneficiada de esta nueva tendencia mundial que seguramente le traerá beneficios a toda la población. Muchas gracias al presidente de la ANDI por el mensaje. ¿Cómo hemos cambiado? Hablábamos con el señor viceministro de Salud hace un momento. Si este foro se hubiera hecho hace de pronto 5 años o un poco atrás, las condiciones del país y todo el componente desde el plano social, no me gusta la palabra, pero el empoderamiento de los pacientes, si nos metemos directamente con el sector, no se hubieran dado, las cosas serían distintas. Socialmente, el país avanza desde el campo sanitario mucho al tenor de que muchas normas desbordan las acciones del sector. Casos concretos, por ejemplo, como la eutanasia, por ejemplo. Mientras los médicos estamos discutiendo si sí o si no, la Corte Constitucional y la misma Constitución del 91 nos dice, mire, esto es un hecho. Lo mismo pasa con temas como el aborto, lo mismo pasa en este momento con debates muy interesantes liderados desde el Ministerio de Salud como la marihuana medicinal, por ejemplo. En ese sentido, también estos componentes, hoy la gente tiene acceso a medios de comunicación instantáneos que hace tiempo ni siquiera imaginábamos, la capacidad que tienen para tomar sus decisiones, la posibilidad que tienen de informarse y esencialmente la autonomía que la misma Constitución les da para convertirse en protagonistas de un proceso, hablo en el campo de la salud, que hasta hace poco estaba completamente jerarquizado. Médicos aquí y pasivamente los pacientes en un nivel un poco dependiente. Rodrigo hablaba tímidamente de los médicos, que tenemos que entrar en ese diálogo, y ese diálogo no puede ser tan tímido, es un diálogo absolutamente claro, franco, porque es un hecho que está ahí, la gente tiene acceso a los productos, la gente puede informarse, la gente tiene la opción en algún momento de controvertir al médico, y nuestro papel es justamente llenarnos de conceptos y por encima de todo fijar unas bases preceptuales frente a temas que hasta hace poco eran completamente vedados. Lo digo Fernando Ruiz, viceministro de Salud, antes de que usted lo diga, porque usted y yo hemos cambiado mucho al respecto. Fernando Ruiz, médico, nuestro viceministro de Salud, luchador de todas las horas, un investigador a carta cabal, sin duda todos los méritos desde el plano académico los tiene y sus desenlaces y obviamente sus ejecutorias hablan por él. Y sin duda nos parece, que hemos compartido con él muchos escenarios de este tipo, que el talante y la posibilidad que tenemos con él de controvertir, pero al mismo tiempo de debatir y de proyectar hacia adelante, lo convierte en un muy buen protagonista de este tema, no solamente por su carácter, su formación, sino también por el papel que desempeña hoy en día como responsable de manera directa de todos los componentes y el efector directo de todos los componentes de salud en el Ministerio de la Salud, del cual es su viceministro. Bienvenido, doctor Ruiz, gracias por estar aquí y espero pues sin duda que sus opiniones nos pongan a pensar como siempre lo logra usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco, por su inmerecida presentación, pero la verdad yo quiero decirle que gracias a usted también, en los últimos, quizá en el último año, hemos tenido una interacción en estos foros y debates que cada vez se vuelve más constructiva, en un sector que hasta hace también muy pocos años era un sector donde la pugnacidad era el elemento central, y hoy en día uno ve bases hacia el crecimiento y hacia la integración, o por lo menos la discusión amplia, civilizada, abierta sobre los problemas y sobre lo que tenemos que hacer. Eso a los funcionarios públicos indudablemente nos ayuda muchísimo y es lo que permite realmente construir legitimidad al sistema. Si uno pensara, como decía
Usted, doctor Carlos Francisco, hace 5 años y hablábamos, este tema era un tema que a los médicos nos sonaba muy complejo, muy complicado. Pero eso tiene una historia también, no es solamente un tema de prevención per se. En el año de 1990, según el Estudio Sectorial de Salud, solo el 15.7% de los colombianos tenía seguridad social, o sea, tenía un seguro que cubriera sus contingencias de salud. Y en ese mismo año, solamente el 40% de la población colombiana decía que tenía acceso al médico. El 60% restante decía que no tenía acceso a los servicios médicos en Colombia. 60% en el año 1989, Estudio Sectorial de Salud, hecho por el Instituto Nacional de Salud. Y eso obviamente, cuando uno lo lleva al área rural, entonces era cerca del 80%. Eso a los médicos los que estábamos ya ejerciendo en ese momento nos causaba definitivamente una situación muy compleja, porque al final lo que la gente, ese 60 o ese 80% del área rural, terminaba era haciendo autoprescripción, o autoprescripción ligada a unos servicios farmacéuticos. Imaginemos todavía esa Colombia rural que tenemos, donde las farmacias tenían unas condiciones de una gran precariedad y donde había unas deficiencias muy grandes para poder realmente tener la información que se requería, además de nuestros temas, digamos, educativos, que en Colombia han tenido un cambio fundamental en los últimos 10 años, como ha sido el cambio tan importante que hemos tenido en el crecimiento de la clase media. De manera que, para empezar, yo les quiero hablar un poco de la situación de salud, cómo está la situación de salud en términos muy generales. En segundo lugar, de lo que estamos viendo, el tema del autocuidado dentro del modelo de atención, del modelo integral de atención. Y en tercer lugar, ya específicamente del tema de los medicamentos OTC y un poco dónde estamos en Colombia en este momento. Esa gráfica quisiera empezar por plantearla. Colombia, carga de enfermedad para el año 2010, Colombia tiene aproximadamente el 83% de la carga de enfermedad por enfermedad crónica. Esto ha venido evolucionando de una manera tan acelerada que nosotros hemos decidido plantear nuestra megameta en la enfermedad crónica y completamente en la enfermedad cardiovascular. La meta que el gobierno del presidente actual decide, sobre la cual me voy a comprometer a cambiar la situación en salud de la población colombiana en los próximos 3 años. Solo del año 2005 al año 2010 hemos crecido en enfermedad crónica del 76% al 83%. Y el componente, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, en la carga de enfermedad en Colombia está ya en el 21%. Si ustedes saben, la enfermedad cardiovascular es altamente prevenible, más del 70% de esa carga es absolutamente prevenible, y es prevenible fundamentalmente alrededor de acciones de autocuidado y de percepción individual del riesgo que los colombianos y los sistemas de salud tenemos que indudablemente construir. Eso nos lleva a que la esperanza de vida libre de discapacidad de un colombiano promedio, los años vividos con discapacidad a lo largo de su vida, para una expectativa de vida de 74 años, son alrededor de 17 años. Alrededor de los 17 años vivimos los colombianos con una carga de discapacidad. Si uno dice en promedio vivimos 74, quiere decir que desde los 57 años más o menos empezamos a agregar carga de discapacidad. Eso es mucho, eso es poco, eso es relativamente alto. Si uno lo compara con Australia, el estudio que hizo Colin Matters allá en Australia de carga de enfermedad con una metodología similar a la nuestra, uno encuentra que la carga de enfermedad de un australiano que tiene una expectativa de vida de 81 años, tiene al menos 8 años de vida con discapacidad, que es prácticamente la mitad de lo que los colombianos vivimos con esa carga de discapacidad. Esto quiere decir que tenemos una carga muy grande que está ligada fundamentalmente a esa discapacidad evitable, esa probabilidad de tener un bienestar en salud fuerte y que nos permita vivir, y que indudablemente afecta muchísimo, como vamos a ver, a los servicios de salud en Colombia. Y los afecta mucho en este sentido, en un sentido en el cual la media colombiana de hospitalización está en el 9%, o sea, un colombiano en promedio
según la encuesta de calidad de vida, tiene una hospitalización de 9% de los colombianos en promedio a lo largo del año son hospitalizados. Y ese 9%, si ustedes lo ven en esta gráfica, cuando uno lo divide por quintiles de ingreso para el año 2013, es mayor en la población más pobre que en la población más rica. En el quintil más pobre es mayor la tasa de hospitalización que en el quintil más rico, lo cual indica que Colombia ha tenido un indudable incremento en el acceso a los servicios de salud, por lo menos de naturaleza hospitalaria. Ahora, esa alta tasa de hospitalización también es absolutamente preocupante, porque si compara uno con un estudio que acaba de sacar y que está publicado en la revista, por ejemplo, de Health Affairs de este mes de octubre, que acaba de publicar ayer y en la cual yo participé con los datos de Colombia, la tasa de hospitalización colombiana es prácticamente el doble que el promedio de países de Latinoamérica. Y por un ejemplo de referencia a un país de similar nivel de desarrollo a Colombia como es México, quizá un poquito más adelante en desarrollo, la tasa de hospitalización en México es del 5%. Nuestra tasa de hospitalización se parece más a la de los países de la OECD que a los países de Latinoamérica. Y eso refleja una preocupación por un sistema que se ha vuelto muy prestacionalista, con una alta incidencia de las prestaciones y una alta resolutividad a nivel de los servicios de alta complejidad, y donde la puerta de entrada tiene que ver mucho con la instrumentación de alta complejidad. Un ejemplo clarísimo en Colombia es el parto por cesárea. En el año de 1998, nuestra tasa de parto por cesárea estaba en el 29%, triplicaba el estándar de la OMS, que es de 10%. En el año 2013 ya vamos en el 44-45%. En el año 2013 sí, 45%. Hay ciudades de Colombia, como Barranquilla, donde la tasa de cesáreas está alrededor del 92%. Cartagena 74%, Nueva York, referencia 36%. Esto es absolutamente preocupante. Refleja un sistema de salud con un sistema de seguridad social, corrijo mejor, donde obviamente su objetivo primario fue las contingencias económicas ligadas al riesgo en salud, pero donde no se planteó un modelo integral de atención en salud, una política integral de atención en salud que realmente fuera sistémica y nos diera luces a los colombianos sobre cómo abordar y cómo enfrentar el tema de la enfermedad. Además, un tema que lo digo con todo el énfasis, absolutamente determinado por el tema de la enfermedad. Es decir, contingencia, enfermedad, protección financiera, y en eso quiero decir que el sistema de salud colombiano ha sido totalmente exitoso. Puedo decir con total tranquilidad que en el mundo no hay uno o dos sistemas que sean más exitosos que el colombiano en la protección financiera de las contingencias ligadas a la enfermedad. Pero la enfermedad, no la salud. Y ese es un paradigma que necesariamente implica un cambio en una sociedad como la colombiana en un momento particular en el que estamos viviendo. Y ese paradigma y esa oportunidad nos la da mucho el desarrollo actual del sistema, las nuevas prioridades y muy en particular la configuración que tenemos del derecho a la salud y en la ley estatutaria que planteamos que se aprobó en el año 2015. Hay una oportunidad muy grande de revisar esto. ¿Qué nos implica esto? Si uno mira todo ese éxito que hemos tenido en la instrumentación, en la alta tecnología, en el acceso a la alta tecnología, tenemos un contrafactual muy complicado cuando miramos los servicios preventivos. En esta gráfica, que está publicada también en un documento que acaba de sacar el Banco Mundial, muestra cómo Colombia, si uno mira el acceso durante los últimos 3 meses, de acuerdo con encuestas de calidad con vida comparable, durante los últimos a servicios preventivos, Colombia está mal en la proporción de colombianos que acceden a servicios preventivos en los últimos 3 meses. Dentro de todos los países de Latinoamérica, estamos en uno de los niveles más bajos, junto con Brasil. Pero adicionalmente, estamos en uno de los niveles de mayor inequidad.
en el eje del horizontal uno ve que definitivamente la población más rica tiene mayor acceso a servicios preventivos y la población más pobre no lo tiene. Entonces hay una especie de paradoja muy complicada en la cual, por un lado, acceso a servicios hospitalarios a la gente más pobre que probablemente acumula mayor carga de enfermedad, le estamos llevando a resolver sus temas por lo hospitalario, y en lo preventivo ni siquiera la población más rica tiene un estándar adecuado de acceso a los servicios de naturaleza preventiva. Esto implica necesariamente hacer una revisión exhaustiva, profunda, de lo que implica en un país como Colombia pensar en un modelo, en una posibilidad de integrar, de acceso integral a los servicios de salud. Y esa es la visión que está fundamentalmente detrás del artículo 65, Plan de Desarrollo, donde el gobierno se compromete a implementar una política integral de atención en salud, una política integral que, como en su base sustancial, tiene un marco estratégico basado en la atención primaria en salud, en la medicina familiar y comunitaria, en la diferenciación territorial y en la gestión del riesgo en salud, como elementos centrales estratégicos de ese modelo de intervención. Y en el segundo componente, un modelo integral de atención donde el Estado reconoce que en Colombia realmente dentro de un modelo de aseguramiento que ya tiene una cobertura prácticamente universal del 98%, sin embargo hemos tenido una falla regulatoria absolutamente crítica que ha hecho que prácticamente cada asegurador en cada territorio tenga un modelo de atención propio. Cuando lo tiene, porque eso en muchos territorios del país claramente y muchos aseguradores tenemos que reconocer que no existe y que no hay una visión integral transmitida desde el sistema de salud donde se diga yo quiero que se atienda y que se cubra a la gente de esta manera y que esto sea efectivamente diferenciado de acuerdo con como es Colombia, un país totalmente heterogéneo, donde el contexto de las áreas urbanas es totalmente diferente a las zonas rurales como Chocó, Guainía, Amazonas, la Alta Guajira, y donde todavía hay un componente de ruralidad muy importante. De manera que esa es la visión que hay detrás del modelo integral de atención en salud, un modelo que busca reterritorializar el sistema de salud. Como elemento de entrada, creemos que es necesario volver a pensar y a plantear un modelo donde el territorio, donde las acciones que hacemos en salud pública desde el territorio estén integradas con lo que se hace desde el aseguramiento y donde las ganancias en salud sean el elemento central de lo que pretendemos a través de ese modelo, con los componentes que les decía, atención primaria en salud, de gestión de salud familiar y comunitaria, y también con esa visión de gestión integral del riesgo, pero con la necesidad de integrar IPS, EPS y ente territorial dentro de una visión de modelo integral de atención. ¿Cuáles, ya concentrándome en lo que nos afecta especialmente en el tema de autocuidado, cuáles son los instrumentos que nosotros creemos que debemos implementar para poder abordar este tema? Uno central que ha dado resultado en diferentes temas en Colombia es la generación de rutas integrales de atención en salud. Rutas que le digan desde una visión regulada, señor asegurador, señor territorio, yo quiero que a la población colombiana se le atienda de esta determinada manera, integrando la promoción de la salud, la prevención, la atención de la enfermedad, la paliación y eventualmente la rehabilitación, tal como lo plantea la Ley Estatutaria de Salud. Y en eso quiero invitarlos a que ustedes revisen la Ley Estatutaria de Salud, donde uno de los planteamientos centrales es el planteamiento de integralidad como elemento como principio, y no solo como principio, sino como elemento operativo que obliga a integrar, valga la redundancia, todas las acciones del sistema. Y eso es lo que buscamos a través de las rutas integradas de atención en salud. Ya hemos definido y delimitado, estamos trabajando con el IEDS ya en la validación de las 16 rutas centrales, troncales para la atención de la enfermedad, pero seríamos incongruentes si no pensamos en términos de salud. Y por ello hay una ruta integral que se llama Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud,
donde el planteamiento que le hacemos a la población colombiana es: tenemos que tener como elemento central, primario, una ruta en que la población empiece a comprender cómo es que me cuido, cómo es que tengo que cuidarme para tener buena salud. Porque el mensaje que le hemos dado desde el sistema de salud e incluso desde el sistema jurídico en Colombia ha sido básicamente un mensaje prestacional. Tener buen sistema de salud es tener el derecho a prestaciones médicas desintegradas, como les decía ayer, les planteaba ayer en un evento de jurídico sanitario en el día de ayer que causó alguna inquietud, pero que es necesario decirlo. Nosotros no podemos plantear que la respuesta del sistema de salud sea solamente la prestación médica para la contingencia, para el evento, y que un buen sistema es aquel que da todas las prestaciones que a la gente quiere en el momento que quiere, y eso es imposible en el ámbito de cualquier sistema de salud, pero además no genera ganancia en salud. Es necesario construir una absoluta integralidad en esas acciones y generar y visualizar el sistema desde un sistema que de abajo para arriba construya ganancia en salud. Eso implica necesariamente una visión de curso de vida y una visión donde planteemos desde antes de que la persona sea concebida, desde que los padres están pensando en concebirlo, hasta el momento efectivo de la muerte, cuáles son aquellas acciones que debe el sistema proporcionar y cuáles son aquellas acciones que la persona debe proporcionarse para tener una buena salud. Yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista de la población colombiana, todavía tenemos un camino extremadamente largo por recorrer. Es un camino muy largo de llevar ese mensaje y esa percepción y cambiar la percepción de la población, en el sentido que el primer responsable de una buena salud somos nosotros mismos, soy yo y es el entorno de la familia en la cual yo me muevo. Ese mensaje es absolutamente prioritario y la ley estatutaria nos da esa opción. De manera que lo que necesitamos construir es generar esas capacidades para el desarrollo en el curso de vida de la posibilidad de tener un autocuidado de la salud y una visión clara de lo que es la salud. Por eso, una de las estrategias centrales para cumplir, o la central para cumplir nuestra megameta, es la estrategia de 4x4, donde las 4 acciones, si ustedes las miren, son: incrementar consumo de frutas, verduras y alimentación saludable, reducir en el 30% la carga de enfermedad evitable por enfermedad cardiovascular, en el 70% que es reducir en el 30% la de cáncer, que es posible reducir. No consumo y exposición al humo de tabaco y derivados, donde Colombia ha avanzado muchísimo y podemos decir con orgullo que es uno de los países donde tenemos en Latinoamérica las tasas más bajas de consumo de tabaco. Incrementar la actividad física y reducir el consumo de alcohol. Si ustedes ven esas 4, todas, absolutamente todas, dependen primariamente de cada uno de nosotros, del cuidado que hagamos de nuestra salud, de la percepción que tengamos de los riesgos que tomamos y de la educación en salud que tengamos detrás para tomar las decisiones adecuadas de cómo alimentarnos, qué alimentos comprar, qué forma, cuánta ejercicio físico debemos hacer a lo largo de una semana y qué es recomendable para nuestros hijos y nuestra familia en términos de reducir esos riesgos. Absolutamente preocupante que nuestro país tiene ya un 51% de sobrepeso, tenemos un 17% de obesidad y mucho de eso depende de nuestra propia percepción. Y en que es el componente olvidado, y no tengo que decir que es un componente olvidado desde el propio sistema. Hablamos mucho de cuidado primario, cuidado secundario, cuidado terciario, pero lo que está debajo de ese iceberg es precisamente el autocuidado, que es aquello en lo cual el sistema casi nunca habla. Y doctor Rodrigo, en este sentido, cuando hablamos, tomamos absolutamente la iniciativa y estamos conscientes que hay que empezar. Probablemente la gente dice aquí, cada día hay un día de la diabetes, un día de la tuberculosis, pero tenemos que tener un día del autocuidado para poner a los colombianos a pensar, aunque sea por un día, sobre lo importante que es el autocuidado. Entonces, ténganlo ya que tomamos esa iniciativa y estamos de acuerdo con ella. Por último, autocuidado, política farmacéutica y OTC. Yo tomé esta definición, que no es la más reciente, una del 2009, pero esta del 98 me parece que cae de anillo al dedo a lo que estamos planteando acá.
de la definición de la Organización Mundial de la Salud. El autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad. Es un concepto amplio que incluye la higiene general y personal, la nutrición, tipo y calidad de alimentos, el estilo de vida, actividades deportivas y recreativas, los factores ambientales, condiciones de la vivienda, hábitos sociales, los factores económicos, ingreso, cultura y la automedicación. Yo cuando leí esta definición dije, metieron la automedicación allá, muy valientes, muy valientes. Me parece que la valentía es algo que es importante de poner y enfatizar la realidad. La gente se automedica, la gente compra. Y como queremos plantear, obviamente no es lo mismo automedicarse que autoprescribirse, y allí es donde tenemos que tener ese énfasis, que es una línea muy delgada, muy delicada, en la cual creemos que la política en salud debe ser consciente. Automedicación, uso de medicamentos de venta libre, que es contrario a la autoprescripción, o uso indiscriminado de fármacos sin supervisión facultativa, y en la forma en que cada persona cuida su salud con el uso responsable de los medicamentos. El uso irracional de medicamentos es algo que evidentemente hay que evitar, y que nosotros como Ministerio de Salud, como INVIMA, tenemos la gran responsabilidad de vigilar que no haya ese uso irracional de medicamentos, pero que también tenemos que intervenir desde el punto de vista de incluir el tema de los medicamentos over the counter sobre en la política de medicamentos, porque en cierta forma cuando uno la revisa, y este es el círculo que me proporcionaron allá en el Ministerio de Salud cuando les dije, tráigame los componentes de la política, OTC no aparece. Creo que hay que hacerlo aparecer, y yo creo que este evento que se hace en el día de hoy nos ha servido, como sirven muchos de estos eventos, con esta presencia de tan distinguidos invitados internacionales, para ponernos a pensar de que definitivamente hay que incluir este tema dentro de la visión. Si queremos en el autocuidado, queremos una Colombia una población colombiana que tenga la capacidad y creemos de darle autonomía para tomar sus propias decisiones en salud, también tenemos que tener un componente de automedicación responsable y no de autoprescripción. ¿En dónde estamos? Colombia está en el puesto 33 entre 35 países en el porcentaje de moléculas OTC sobre el total de moléculas en el mercado. Puesto 33 sobre el puesto 35. En diciembre reclasificamos 7 moléculas, entiendo, doctor Olarte, que esa es una estadística que me pasaron de allá. Pero la realidad que uno ve y que uno percibe es que esto indudablemente, a pesar de que existan medicamentos, todos los días tenemos una realidad de autoprescripción que se da de una manera diferente. Hay diferencias regionales, culturales, tenemos un modelo medicalizado y una cierta evidente resistencia médica que hay que trabajar con un tremendo cuidado y una tremenda importante discusión con los médicos sobre este tema. Yo creo que esto no podemos ir Ministerio de Salud por un lado, impulsando una política sin tener en cuenta nuestra base de profesionales de la salud como quienes realmente de ellos es que tiene que surgir esta posibilidad y avanzar en este aspecto. Yo creo, este es un pensamiento personal, que tenemos limitaciones importantes en nuestro modelo de farmacia, y en esto tenemos que abordarlo, tenemos que ser claros. Tenemos limitaciones entre quién está detrás del counter, quién está detrás. Nosotros llegamos incluso a tener requerimientos más fuertes para quien brindaba los medicamentos fitoterapéuticos que los medicamentos de fórmula química y los biotecnológicos. Eso es realmente inconcebible. Ahí nuestra legislación todavía permite que simplemente con una recomendación médica una persona se transforma inmediatamente en alguien que puede proveer medicamentos. Y la automedicación, los medicamentos over the counter necesitan gente que tenga la capacidad de ilustrar a la población de una manera técnica y de una manera capacitada con competencias para poder hacerlo. Yo creo que ese es un escollo que hay que superar y que hay que revisar para poder avanzar. Es decir, Colombia, desafortunadamente hay un tema allí de ley,
pero yo sí quiero llamar la atención de que tenemos que avanzar para modernizar nuestro esquema de dispensación de medicamentos y un tema muy importante incluye fortalecer el recurso humano que está haciendo esa dispensación. Y esto tiene que ver con el modelo de regencia. Tema de la ley estatutaria, entre comillas, y es el numeral A del artículo 10. Son deberes de la persona relacionados con el servicio de salud los siguientes: A, propender por su autocuidado, el de su familia y el de la comunidad. Que hay un tema de responsabilidad que tenemos que consolidar y construir desde la población colombiana, y tenemos que entre todos dar los mensajes adecuados para que entendamos que los gestores de la salud somos primariamente las personas, y eso tiene que variar de ese modelo un poco de agencia que traemos en Colombia, donde todavía pensamos que la salud está en el sistema de salud, está en el médico, pero no desde lo que nosotros hacemos, y esta es una responsabilidad que necesariamente es compartida. De manera que, para finalizar, dentro de la política farmacéutica nacional que está en el COMPE 155 y en la promoción del uso racional de medicamentos, debemos incluir el tema de OTC, el tema de automedicación, como un tema que el país debe profundizar y analizar a futuro. Muchas gracias y espero que este evento nos brinde, estaremos muy atentos a toda la información, a todos los análisis y estudios que indudablemente nos servirán a todos los funcionarios y también del Ministerio de Salud que están acá sobre este tema tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Un sistema esencialmente medicalizado, donde los desenlaces se miden a partir de la atención de la enfermedad, a pesar de que las normas, y en este caso, discúlpenme que sea tan reiterativo con la ley estatutaria, que incluso ayer fue ratificada en su validez y en su exequibilidad por la Corte Constitucional, a pesar de que algunos la habían demandado, que después dieron una vuelta de campana, los mismos que la demandaron terminaron diciendo que sí. Entonces, una norma suprema como esta cualifica el autocuidado como un componente importante, pero además determina todo el componente integral de la salud y unas responsabilidades bien definidas. Esa construcción del componente conceptual de la salud como un todo, como un elemento integral, sin duda cruza por temas como este. Y de ahí que la importancia que usted en este momento le da de manera oficial a la evaluación, a la discusión dentro de la agenda administrativa de este tipo de medicamentos, sin duda es importante, pero también es muy importante. Yo creo que usted toca el punto que para nosotros ha sido un poco tangencial, pero muy específico dentro de lo que es el actuar médico, y es la resistencia que se tiene de algunos sectores frente a la automedicación y a la autoprescripción, básicamente condicionada por la falta de claridad en esos límites que se definen muchas veces desde la norma. Hablo de la confusión en cuáles son los medicamentos de prescripción y en cuáles son los medicamentos de venta libre. Esos límites necesariamente tienen que surgir de debates aquí y naturalmente cruzan por las decisiones y naturalmente por los debates dentro de la comisión revisora. Un saludo, profesor Olarte, siempre es bienvenido usted aquí en estos espacios. Continuamos con la conferencia del doctor Gerald Sican. Gerald Sican es el director general de la WSMI, una organización sin ánimo de lucro que agrupa alrededor de 50 asociaciones y fabricantes de productos de salud a nivel internacional. En su papel como director, Sican tiene 15 años de experiencia tanto nacional como internacional en la gestión de programas de salud y liderazgo, específicamente en proyecciones hacia la salud pública, la calidad de la atención y la economía de la salud. El doctor Sican es médico de la Universidad de Friburgo en Alemania, especializado en prevención en enfermedades infecciosas y de control de las mismas, también con un doctorado al mismo nivel.
tiene maestría en políticas de salud, planificación y financiación de la Escuela de Londres de Higiene y de Medicina Tropical y de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas también en el Reino Unido, en Londres. También tiene formación y es experto en negocios y en educación de un instituto muy importante en Francia y Singapur, y es autor de más de 100 artículos científicos y de contribuciones a congresos, y ha trabajado y ha vivido en muchos países, entre ellos Australia, China y Filipinas. Yo estuve escudriñando lo que nos va a contar y él nos va a hablar justamente sobre el papel del autocuidado en el cuidado de la salud, y puntos relevantes de su charla van a ser los beneficios del autocuidado, los ahorros al sistema de salud, los nuevos paradigmas sobre este tema como parte esencial dentro de la atención y dentro de los desenlaces sanitarios, los grandes cambios o tendencias, la demanda de conocimiento de los pacientes y su empoderamiento, las consultas obviamente a través de los medios electrónicos, la capacidad y la autonomía de los pacientes y naturalmente otros puntos que ustedes verán. Welcome, Professor Sikan, for this panel. Dear Vice Minister, I think he had to leave for another appointment. Dear Andy colleagues, dear ladies and gentlemen, it's a pleasure being here. I hope you can all understand me because my Spanish is very limited, so I present in English. It's not my mother tongue, so I will speak slowly, and thanks to the translators who have done a wonderful job. First of all, I would like to thank the organizers for the invitation. This conference has WSMI in its title as a co-sponsor, but I must say it's primarily Andy, and here in particular Rodrigo Arcila and his team who has organized this fantastic conference, and thanks again for the invitation. It's a pleasure being here. There are several colleagues of mine and friends from WSMI. I must say I joined WSMI just 2 years ago, so I will give a little bit of an overview in terms of setting the scene from WSMI's perspective. But when it comes to specific technical details, I will refer to the presentations that we hear later today and tomorrow about specific aspects. Well, let me begin with a quick outline. First slide, please. The other one? Oh, okay. This is when you have too much technology at hand. Thank you. Good. So the outline is, I will talk briefly about the public health and economic benefits of self-care and healthcare. Rodrigo had asked me to give a few examples and to take a rather broad scope. We have heard from the Vice Minister excellent breakdowns into the Colombian context. So what you will see from in my presentation is a broader view. I will then talk about the new paradigm for self-care as part of healthcare. And I will conclude with a benefit-risk approach WSMI is propagating for proportional regulation. But let me also give a few other definitions of self-care, and we're not going through the texts in detail. I would only like to highlight that not only the WHO presentation from 1998, but also many other definitions, including the one from 2013, so more recently, or from the European Commission, or also from other departments of health, in this case the UK, all of them refer to individuals, to consumers, to patients, to, in some cases, families and communities, and to the responsibilities of these individuals in the context of healthcare, in particular self-care.
So all of these individuals, all of these definitions ask individuals to take an active role, to be engaged, to be health literate, to be empowered enough to take action. However, these individuals do not function independently. They are influenced by global developments, so-called megatrends. And many of these megatrends are actually challenging healthcare systems around the globe in fundamental ways. And I'm only going through a few of them, so there are others as well. First of all, we need to mention the demographic changes. And by this has two components. The one is that we are still growing as global people on this planet. So currently we have 7.3 billion people living on this planet, and it will probably increase to up to 10.5, 11 billion people before it levels off. That is a challenging situation we are faced with at a global scale. And then other demographic changes will take effect, and we see that already now. Whereas in 2001, there were 10 working adults who had to support one retiree. In 2051, it will be just 3 working adults who on average have to support one retiree. And this in itself is a huge burden on GDP, on social justice, on societal consistency. And so this is probably one of the major trends in the world which will influence healthcare systems around the globe in every country we see. Another one has been mentioned already, and this is the rise of NCDs, non-communicable diseases. These are also termed lifestyle diseases or diseases of the affluent, which in its case sounds good because it shows that more and more societies are affluent. But it comes at a price, at a cost, because that brings with it an enormous range of additional diseases. And this affects in particular low-income and middle-income countries where you still have the burden of infectious diseases at a rather high level, and on top of that, increasingly the burden of non-communicable diseases. So most of the research point to the fact that 7 out of 10 leading causes for death in the world are actually due increasingly to non-communicable diseases. These are primarily heart diseases, diabetes, stroke. These are the major factors. Translated, that means that 36 out of 57 million deaths per year occur and are coming from non-communicable diseases. In developing countries, some studies say that 29% of non-communicable disease deaths occur in people before the age of 60. This is an enormous drain on workforce, on those who contribute to development and to GDP development. But the good news is, as the Vice Minister also pointed out, that a large percentage of this, 70%, up to 80% of heart disease, of stroke, of diabetes, for example, are preventable. That's the good news on this. And then in the middle of the slide, you see healthcare spending in general. And this is a global graph. So it shows that globally, healthcare spending is outpacing already now the development in GDP, which basically means from an economic point of view, this development is not sustainable. No country in the world, no healthcare system in the world will be able to provide all the services at the current stage, at the current level of service in the future, because it is simply not able to pay for it. So these are the financial challenges we are faced with. But on top of that, we see something which is an enormous opportunity. It's
it's a mega trend as well, and it's probably one that has been termed the mega trend for the 21st century by some researchers. And this is societal effects of globalization. So these are the social changes. This is an increasing demand of people to be engaged, to be involved into their own health, and to have a say in what they want to, how they want to shape their health. So this health awareness, demand for involvement, is what is the positive side of these challenges in healthcare. So let me elaborate on this last point a little bit longer. So these societal changes, these trends towards greater patient and consumer participation are based on a growing demand for patient engagement and empowerment. And this comes from this society, from the people, from the individual. And you see evidence for this in internet consultations, for example. So there is a growing number of websites providing information and links to disease and drug-specific information. There are web pages like WebMD and many, many others in many countries, in many languages, providing are additional resources of information before consumers, before patients actually consult with a physician. These internet fora or platform for patients and consumers have been mapped, and this is already outdated. It's from 2012, a number of tested websites, and they have tested 176 websites only in Europe with patient information that are accurate. Because this is an important part, and this is a responsibility to filter out those who provide accurate information. And I understand that this is a very difficult area because more and more of such websites and health apps and so on are coming up. So it's important that there is an oversight of these development. In 2013, the European Directory of Health Apps has tested and is propagating 200 of such apps, providing information and guidance to patients and consumers. And on top of that, there's a large number of organizations in this field. And I mentioned only very few. So for example, the International Alliance for Patients Organizations, IAPO, which is an international organization which is partnering with us. And they have a portal on patient-centered healthcare, for example. The European Network for Patient Empowerment, ENOP, is a growing institution in Europe. And there are a number of national self-care alliances which are providing the necessary information for self-care and appropriate self-medication. And it goes even further. In many countries, there is a greater demand for online purchasing of over-the-counter medication. And again, this is a very difficult area where regulators have a specific role to play. 1 out of 5 persons asked prefer buying OTCs online. The International Federation of Pharmacists, another global organization also partnering with us, has produced a new domain name which is called .pharmacy in order to provide guidance to consumers about safe and appropriate online sources of medication. All with the aim, with the overarching objective to provide safe medication of high quality and to support the safe and appropriate use of medicines. In a way, what we see as a result, at least in some countries and growingly in other countries as well, is a patient on consumer-driven self-care. And I'm only providing a few more numbers here. So, for example, when we look at Google searches in the US in 2014, with a population of 370 million, 350 million, there is 1 billion search for vitamins and supplements in 1 year only. 650 million searches on pain management, 160 million on cold and flu, 120 on heartburn, 110
on seasonal allergies. And it goes on and on and on. Another study on consumer preferences, for example, from 2012 from the UK, shows that 67% of respondents say that the medicines they can buy are just as effective as those that are prescribed from a doctor. 70% say that if I have a minor problem, I am confident I can decide what I have to do. And 79% even say it is important to me to have medicines to buy for minor problems. And 86% say I would buy the same medicine again. So there is a satisfaction coming into this number. I would like to also mention what I found very interesting, and I have touched on this briefly a few minutes ago. We just arrived from Mexico City from a similar conference we had in Mexico, and there were some European perspective presented from our European member association. And one very interesting and very recent quote came from, in the context of a Finnish example, so from an example from Finland, and I quote, "Citizen empowerment is a mega trend of the 21st century, and we as regulators have to adapt," end quote. This, I think, is very forward-looking, and it shows the clear responsibility of governments, of ministries, of regulators to take into account the aspect of self-care in the context of empowered patients, health literate patients. Our WSMI working group developed this graph. And I'm not going into details because, as I said, this will be discussed at a later stage. I think the topic on this will be tomorrow morning. This graph is based on the available scientific evidence on self-care behavior. What it shows basically is that consumers, in order to self-care, undergo a quite sophisticated process of with multiple information sources and several checks along the way until there is a final decision to actually purchase a health product. As I said, I'm not going into the detail of this graph because I think David Skinner will talk about that at a later stage. All this is very good news, and it's a good opportunity for patients and for the industry and for regulators. It is good news as research has clearly demonstrated that patient engagement based on health literacy and on patient activation leads to better health outcomes. And I think this is a very, very important point, and it is, of course, subject to further research. But let me say again, patient empowerment and patient engagement based on health literacy and patient activation leads to better health outcomes. And in addition, to lower costs to the individuals and to the society as a whole. So here we have scientific evidence going in the same direction as the Vice Minister has mentioned. So more activated and engaged patients have better health outcomes, and patients with a lower activation score incur up to 21% of higher costs than patients with the highest activation score. I think these are very interesting numbers. So what we see emerging is a consumer-driven landscape for self-care, which, when we have touched on this, is built on demand for involvement by individuals, by patients, which shows a clear involvement of patients and consumer organizations, which is facilitated by appropriate information through the internet,
which uses components of mHealth, for example, a subject we're not talking about here at the moment, which is building on health literacy, and which leads to a growing patient empowerment. So it will facilitate this spectrum of care, which we see at the moment, where on the left-hand side, in green, you see self-care domain, and then as we move towards the right, towards the red medical care area, there are several domains which self-care can cover. This is lifestyle diseases, as we mentioned, self-managed ailments, minor ailments, and it's also in the area of collaborative care, which is the collaboration between a healthcare provider and a health literate and a health empowered citizen, are chronic conditions. And as we have discussed, chronic conditions, non-communicable conditions are increasing globally. And it also moves slowly into some acute conditions where patients feel empowered enough to know what they can do, for example, headache, cold and flu. But, of course, it shows clearly where the domain for proper tertiary care, secondary and tertiary care domain lies, and this is with major trauma, psychiatric care, and so on. So what we see emerging is a shift from the classical medical care system where we see patients as passive recipients of care with limited influencing power, slowly to become an empowered and health literate, people-driven self-care system where with a proactive participation of patients. But what about the other stakeholders? And we have talked already about doctors and pharmacists and many other stakeholders as well. So in my next slide, I would like to mention some of the additionals, and I'm focusing here primarily on pharmacists and healthcare providers, so doctors and nurses. So what we see at the moment very often is that consumers are self-selecting medication, and in many countries, as you know, also self-prescribing. I'm focusing here on self-selecting of OTCs with a limited advice from pharmacists, for example. Pharmacists, they try to build relationships with consumers, but their involvement in self-care is in many countries still very limited. And on the other side, we see doctors and nurses who are willing to prescribe, even for minor ailments where it's not necessary, but they are not yet directing patients to the pharmacist due to a lack of trust in the pharmacist. So in the future, what we will see, what we already see in many countries and what we will see in many more countries is that there is a confident consumer, a confident patient who selects OTCs and makes the pharmacist the first contact if, for example, symptoms persist. And the pharmacist then, the pharmacy staff, is proactively involved in the patient self-care and can provide advice and also can tell the consumer, the patient, to seek medical advice from a healthcare practitioner, a doctor, for example, in certain conditions, if certain conditions occur or if the situation, the symptoms persist. And we see that doctors, nurses feel confident enough to suggest the self-care route and to trust the pharmacist, that the pharmacist has enough capability to direct the patient back to the doctor if that should be necessary. But let me now expand a little bit more in the remaining time on the economics of self-care. In many countries, we still see that a large number in this graph, up to 75% of consultations of doctors are due to minor ailments. So 10 minor ailments are responsible for over 75% of consultation. This is clearly a wastage. This is not necessary and is causing a heavy burden on the healthcare financing.
And indeed, several studies exist around the globe who show this and who put numbers and figures to this. And I'm only mentioning 2 or 3 in this graph, and I'm also limiting this to just a few highlights because Dion Scooby from Australia will talk about the Australian study in more detail. So I would like to then mention the 2012 US study that clearly shows that self-care leads to, through avoiding doctor's visits, leads to potential savings of $77 billion per year. Also to savings on drug costs in the order of $25 billion. Additional savings due to productivity, prevention of productivity loss because of patients not having to sit in overcrowded accident and emergency departments or in doctors' clinics. And this amounts to $23 billion. So a total of $102 billion can be saved if there is an appropriate self-care system in place. And that means that for every US dollar spent on OTC medicines, the US healthcare system, so the society as a whole, saves up to between 6 and 7 US dollar on avoided costs. And it goes on. There are additional savings to the healthcare system due to avoided visits to accidents and emergency departments. As I said, the Australian study comes to very similar conclusions. I'm not going into details here. Another study I would like to mention comes from Europe. It's a little bit older, from 2004, and they approached it from a different angle. But the conclusion is that over 16 billion euro of annual savings are possible by shifting just 5% of care to self-medication. Such savings, as we have just discussed, could be even further increased as we extend the scope of self-care with a focus on prevention and management of health and of long-term conditions and not of focusing on disease. Some time ago, one of our members, the European Member Association, has developed this framework. And again, I'm not going into detail on this because this will be actually very detailed, discussed in detail by Sheila Kelly, I think also this afternoon. But what it shows is that if you increase the scope of self-care, by simply focusing on managing health versus treating minor ailments, you will increase the potential for savings to the healthcare system and to the individual. So we have established that there is a huge health and economic value of the access to OTCs. And here just some additional numbers to support this case. So we know that for each treated patient, for the number of treated patients, there is an even larger number of patients who are diagnosed with the same condition but are not treated. And there is an even larger number of people, of citizens suffering from the same condition but not knowing what the diagnosis is and are also not taking any treatment. And here, this is, for example, an aspect where advertising comes into the game, because advertising here is a source of information, an additional source of information which can prompt those who are suffering from this condition but are not aware that there are treatment options available. They can advise them what to do, where to look for information, and ultimately to acquire appropriate treatment for that. The 2012 study in the US has put a number to that. So
OTC medicines provide symptomatic relief for an estimated 60 million US citizens who would otherwise not seek treatment. And let me give you another example, this of the nicotine replacement therapy. 1 year after it was switched from prescription to OTC, the sale went up 150%. And it is estimated that this increase in availability through OTC led to approximately 114 to 300,000 new ex-smokers each year. And this in itself is a huge public health benefit. And it also led to approximately $2 billion of annual societal benefits from these nicotine replacement therapy switch. And we also have growing evidence through several surveys which show that physicians are actually consider responsible self-care as a source and a relief for the burden of for medical professions. So all this is leading to what we call a new paradigm. A new paradigm where self-care is the foundation of healthcare, where economic studies increasingly demonstrate the potential for huge cost savings to the healthcare system. But in evaluating the regulation of OTC medicines, such economic and public health benefits are not always taken into account. And therefore, we as WSMI are advocating for the need or for an appropriate and proportional regulation. Very briefly, I know that I'm stretching the time here a little bit, and I'm between you and coffee, so I quickly run through what I would like to close my presentation with. WSMI has sponsored academic work on the evaluation of the benefit and risk of non-prescription medicines. And this is basically providing two essential tools to a value tree and a communication framework. This value tree as a decision analysis has been, among the communication tool, those have been published. You can see the reference. They are referenced in several national guidelines. And basically what it says is it provides the domains to estimate, to assess the benefits and the risks of certain medication, and to help in the decision-making process whether to, for example, allow advertising of this medicine or to switch this medication from RX to OTC. So this is an essential tool in helping decision makers. The second tool is a framework to maximize the communication and the transparency of this decision-making process with the stakeholders that are involved. Ultimately, these tools are leading to a rational and evidence-based decision-making. The iceberg is very often cited, including, we have seen that already, but we all know that the larger part of the iceberg is actually below the water, and this is what we call self-care. It's the larger part of healthcare. So the potential for self-care is the public health benefit of self-care and the growing economic benefit of self-care. And to sum up, we have discussed the OTC sector and its differences from the prescription sector because it clearly provides public health and economic benefits. We have discussed the value of an empowerment and active participation of all stakeholders, consumers, pharmacists, healthcare providers, and also others. And finally, we have discussed the need for an appropriate regulation that is based on proportionality and on transparency, and I have given the example of our benefit-risk approach. And with this, I would like to close and thank you and apologize for the long presentation. Enjoy the coffee.
Thank you, Dr. Sican. Las cifras están ahí, son cifras retadoras, sin duda, son elementos que tenemos que analizar dentro de un contexto más local, más criollo, pero sin duda son absolutamente importantes. Doctor Sican habla del cambio de un paradigma y naturalmente uno lo percibe a partir justamente de estos elementos que no son ajenos para nosotros, el empoderamiento de una población, la facilidad de acceso para la compra en línea de medicamentos, la posibilidad de acceder de manera participativa a portales que sin duda los orientan sobre la salud, las redes de pacientes. Todos estos componentes son importantes y naturalmente tenemos que aterrizarlos a un contexto nacional. Hace poco en la casa donde trabajo hicimos una evaluación seria con el rigor de las encuestas políticas naturalmente y se demostró que de las 10 páginas más consultadas fuera de las páginas ligadas a las sociedades científicas o alguna marca, de los 10 portales más visitados, 8 no tenían en rigor técnico científico y desafortunadamente eso nos pone en alerta porque sin duda es una realidad que está ahí, de ahí que la necesidad de proyectar estas conclusiones bajo preceptos de responsabilidad y de poner algunos elementos que sin duda concilien esas expectativas, esas proyecciones de la gente y las posibilidades también de garantizar desde el plano técnico algunos elementos que para nosotros en ocasiones se nos muestran distantes, es una obligación y naturalmente se convierte también en un reto para este evento. Con la etiqueta numeral autocuidado Andy, obviamente para que ustedes también proyecten lo que aquí está pasando y para que sigan esencialmente esto, para que sus opiniones a través de la red se mantengan. Vamos a dar 15 minutos de receso, vendrá el doctor Héctor Bolaño para hablarnos justamente de su experiencia y de cómo podríamos desde el plano de la regulación conciliar estos elementos. Son temas que sin duda, como repito, tocan a cada uno de nosotros y están, por lo menos en nuestro país, apenas iniciando un tránsito que naturalmente tenemos que desde nuestras esquinas ayudar a orientar. 15 minutos del refrigerio y continuaremos con el doctor Héctor Bolaños. Gracias, thank you.